Bien, entonces el segundo ejercicio que vamos a ver hoy es un problema donde lo que no nos piden dimensionar, sino que nos dan la sección, lo que nos piden es encontrar la tensión máxima en toda la barra y determinar en la sección más solicitada el eje neutro, el centro de presión y la línea de fuerzas. Es un problema donde esta es solo parte del enunciado, una parte nada más del enunciado, ahora lo vamos a completar en la segunda filmina, donde tenemos un perfil doble T de alas desiguales, ¿sí? Fíjense que el ala inferior es un poco menos ancha si tienen, que el ala superior. Tenemos una fuerza paralela al eje de la barra, y ahora voy a explicar por qué paralela, y dos fuerzas, una vertical y una horizontal, en el extremo de la misma. ¿Sí? La longitud es 2 metros, el acero es F36, ahora vamos a decir qué es eso, y el coeficiente, el CS 1,6. Eso es algo que todavía por ahí no habíamos aclarado, y yo me había fijado si en el TP parecía y no lo encontré, pero bueno. ¿Qué quiere decir acero F36? ¿Alguno lo escuchó? ¿En la teórica lo mencionaron? La tensión de fluencia es 36 kN sobre centímetro cuadrado. Efectivamente. ¿Qué quiere decir la tensión de fluencia? Que ahí está el límite elástico. Nosotros estamos hablando de flexión en régimen elástico. Es decir, sigma epsilon es elástico lineal. Lineal quiere decir obviamente que hay una relación lineal. Elástico quiere decir que si yo de golpe suelto la carga, voy a bajar por esa misma línea y recuperar todas esas deformaciones que había acumulado. Pero, como sabemos, puede haber una tensión límite, una tensión de fluencia, a partir de la cual, ya lo veremos, el material se deforma sin incremento de tensión. Bueno, esa es la tensión de fluencia. ¿Y el coeficiente de seguridad qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo que estar por debajo de esa tensión de fluencia con un margen de 1,6. Es decir, que mi tensión admisible va a ser la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad. En este caso, 36 kN sobre centímetro cuadrado dividido 1,6. ¿Está bien? A veces el enunciado está planteado directamente en términos de esa tensión admisible, que como habíamos dicho en una de las primeras clases, no necesariamente es la tensión de fluencia, ni la tensión de rotura, ni nada por el estilo, simplemente es una tensión límite que yo fijo. Otras veces está expresada de esta manera, como un cierto margen respecto a esa tensión de fluencia. ¿Está bien? Y acá está entonces, con esto completamos el enunciado. Bien, estas son todas las dimensiones que hay que hacer. ¿Qué es esa fuerza PX que estaba planteada en la filmina anterior? No es baricéntrica, a diferencia de PI y PZ que sí lo son, sino que es excéntrica del baricentro. ¿Bien? La fuerza Px no es coincidente con el baricentro, así que este diagrama inicial, que este esquema inicial no nos confunda, simplemente ahí estamos mostrando la dirección y el sentido de Px. Acá lo que decimos es dónde Px está ubicada. Y a diferencia, como decía, del problema anterior, los datos del perfil ya están. No hay que dimensionarlo, sino que simplemente hay que evaluar cuáles son las tensiones que ese perfil tiene. Y después encontrar el eje neutro, encontrar la línea de fuerza, encontrar el centro de presión. ¿Está bien? Entonces, Px no está ubicada en el baricentro. ¿Eso qué pasa? ¿Qué genera eso? Un momento. Un momento respecto a quién. Respecto de Z. Un momento en Z. ¿Y ese momento en Z va a ser positivo o va a ser negativo? Perdona, Agustín, yo no te Positivo. escuché como que tomaste el micrófono. Bien, ok. Decíamos entonces, ¿me escuchás ahora? Sí, ahora se escucha bien, ¿eh? Bien, gracias por el aviso. Entonces, la pregunta era, ese momento en Z que va a generar la fuerza Px, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Positivo. Positivos. Positivo, ¿todo lo ven?
A mí me gusta más verlo así, haciendo un poquito, o sea, cuál es el momento que PX genera respecto al eje Z, me parece más fácil hacerlo así, pero también podemos plantearlo nada, con los signos de cada cosa, etcétera, ¿sí? Pero bueno, tenemos entonces un momento que va a ser 3 centímetros por esos 600 kilonewton que tenía la fuerza PX, es decir, un momento de 18 kilonewton metro. Eso va a ser lo que genere la fuerza PX. Y eso es algo que no nos tenemos que olvidar. No nos podemos comer ese momento adicional. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar, es identificar a la sección más solicitada. Y muchas veces en ese sentido puede ser útil dibujar los diagramas de características. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a dibujar primero el diagrama de esfuerzos normales. ¿Cómo va a ser ese diagrama de esfuerzos normales? Constante, positivo y de valor PX. Constante, positivo y de valor PX. ¿Sí? PX era 600 kN, así que ahí está. Constante, positivo y de valor PX. Bien. Seguimos con el momento respecto a el eje Y. Momento respecto al eje Y. ¿Cuál de las fuerzas es la que genera momento respecto al eje Y? PZ. PZ. ¿Cómo va a ser ese diagrama de momentos entonces? Lineal. Lineal. Bien, lineal y valor máximo va a ser PZ por I. ¿Verdad? Lineal PZ por I y momento negativo. Y lo dibujamos en la dirección del corte en Z, como solíamos hacer. Y después vamos con el, ahí está, 150 kN, no recordaba el valor de PI, ahí lo tengo. 150 kN, entonces el máximo momento en la viga debido a la fuerza PZ, o el máximo momento en el eje local I. Y después vamos con el momento en Z. ¿Cuánto va a valer o cómo va a ser el diagrama de momentos respecto al eje Z? Negativo, lineal y PI por Z. Bien, pero fíjense, eso es así, y el valor va a ser 24 kN, con una salvedad. Esto es solo lo que es culpa de PI. ¿Había alguna otra fuerza que genere momento respecto de Z? Esa La P. PX. PX excéntrica generaba momento respecto de Z. ¿Cuánto valía ese momento? ¿Alguno recuerda o era positivo o negativo? Positivo. ¿Y ese momento cómo es? ¿Cómo es su Era distribución? Y es muy Digo, chiquito constante. porque está a 3 centímetros nada más. Ojo, Valentín, porque a ver, muy chiquito en función respecto a qué. Habíamos dicho que daba 18 kN, 18 kN, ¿sí? Y fíjate que el momento que genera PI es 24 kN. Así que, en relación a los No, 150... no, perdón, no es tan chiquito. No. Claro, en relación a los 150 MI puede ser chiquito, pero en relación a la fuerza que genera PI, al momento que genera PI no es tan chiquito, ¿sí? Además sí, eran 3 centímetros, muy poquito, pero el esfuerzo PX, la fuerza PX es de 600. Así que vemos al final, si querés, si es chiquito o no. Lo que me interesaba, perdón, lo cortamos justo, es cómo es la distribución de ese momento en Z debido a PX a lo largo del eje de la barra. Constante, ¿no? Es constante, sí. Donde vos hagas el corte y analices todo lo que ocurre, sea derecha o izquierda, te va a dar siempre lo mismo. Te va a dar siempre esos 18 kN positivos que habíamos obtenido antes. Así que el momento en Z es la suma de las dos cosas. Nosotros dibujamos diagrama de momentos referidos al eje de la barra, diagrama de fuerza axial, diagrama de momentos, diagrama de todo lo que sea referido al eje de la barra. Así que si hay un momento en Z producido por una excentricidad de la carga, de una carga que es paralela al eje, yo lo tengo que tener en cuenta en el diagrama. El diagrama de momentos es la suma de los dos. Es la suma de los dos. El diagrama de momentos respecto al eje de la barra es este que está acá. ¿Está bien?
no se confundan por este esquema, porque en este esquema no estamos viendo que Px es excéntrica. Así que el extremo de la barra tiene un par aplicado, el par aplicado es en realidad Px por esa excentricidad. Así que hay momento en el extremo de la barra, le cuelgo ese diagrama uniforme al diagrama lineal y llego a este otro diagrama lineal que va de menos 6 kN en el empotramiento, kilonewton metro en el empotramiento, hasta más 18 kN metro en el extremo de la barra. Iba a decir extremo libre, pero tiene un par aplicado. Extremo libre de apoyo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Los diagramas se grafican respecto al baricentro. ¿Sí? Así que cuando aparece una excentricidad así, la tienen que incorporar en el diagrama de momento. No se confundan eso. ¿Estamos? Sí, sí. Lo que tenemos que hacer es identificar a la sección más solicitada, porque nos piden la tensión máxima. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la peor sección, y en esa sección buscar la peor tensión. ¿Cuál creen que va a ser la peor sección en este caso, la más solicitada? El empotramiento puede ser. Y puede ser el empotramiento. La verdad que en este caso no es tan inmediato como en muchos de los otros, porque en el empotramiento tengo un momento en I muy grande, es verdad. Y un momento en Z chiquito, pero el momento de inercia respecto al eje Y también es más grande que respecto al eje Z. En el extremo libre no tengo MI, pero sí tengo un momento en Z y que encima actúa sobre el eje de menor inercia. Así que a priori, la verdad, si lo tuviera que hacer bien, podrían chequear los dos. Igual en este caso, sí, la sección más solicitada es la del empotramiento, vamos a trabajar sobre esa, pero en algunos casos, tal vez, en este caso particularmente no lo es. Vamos a trabajar con la del empotramiento, para ser rigurosos debiéramos haber chequeado la otra también, pero nada, estamos acotados de tiempo, nos vamos directamente con la sección del empotramiento, y si después alguno quiere puede verificar la del extremo libre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para esa sección, trazar los diagramas de tensiones. ¿Qué teníamos entonces en esa sección? Teníamos un momento en I negativo, un momento en Z negativo, y nos está faltando también un esfuerzo normal N. Entonces, ¿cómo van a ser las tensiones debidas a el momento en I? Obviamente va a haber una variación lineal, obviamente va a ser cero en coincidencia con el eje Y, lo que solo depende de MI, pero la pregunta es, ¿de qué lado voy a tener tensiones de tracción y de qué lado voy a tener tensiones de compresión? Se tracciona arriba y se comprime abajo. Bien, de tracción arriba y de compresión abajo. Vamos a ser consistentes con cómo le vamos a dibujar. Cuando me alejo, de compresión abajo. Bien, ¿cómo van a ser las tensiones debidas al momento en Z? Tracción a la izquierda y compresión a la derecha. Bien. Y las tensiones debidas al esfuerzo normal, por supuesto que son ¿cómo son? Positivas y uniformes. Positivos. Bien, esos son entonces los diagramas de tensiones que vamos a tener nosotros. Acá están, entonces, básicamente esos diagramas, simplemente hay uno que están dibujados al revés, los diagramas de tensión debido a los momentos en función de lo que había hecho yo, pero no importa, mientras estén el más y el menos, va a estar claro. ¿Sí?
Nos habían pedido también que encontremos el eje neutro. Para encontrar el eje neutro, ¿qué era lo que hacíamos? Simplemente planteábamos la ecuación general para obtener las tensiones en cualquier punto de una sección y la igualábamos a 0. ¿Sí? Y nosotros, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Que íbamos a, una manera sencilla de hacerlo es decir, bueno, buscar los puntos de esa recta para el caso en particular en el que i vale 0, o sea, buscar la coordenada en z cuando i vale 0, y buscar la coordenada en i cuando z vale 0. ¿Sí? Si quieren, ejercitemos un poco la idea de ver a priori dónde tendría que estar ese eje neutro. Si yo me paro en este eje z, ¿dónde va a tener que estar el punto de la línea neutra? ¿Arriba o abajo del eje y? Abajo. Abajo, para que este esfuerzo negativo sea compensado por esa tensión negativa sea compensada por esa tensión positiva. Y si me paro, entonces voy barriendo el eje y, ¿dónde va a tener que estar entonces el punto de la línea neutra? ¿Dónde va a intersectar la línea neutra del eje y? ¿En I positivo o en I negativo? A la derecha. A la derecha, en I negativo. Supónganse por acá, qué sé yo. O sea que la línea neutra nos debiera dar algo así. Si nos da algo así, cuando hacemos los números, podemos estar tranquilos de que efectivamente no tuvimos ningún error, al menos muy significativo. Entonces, bueno, planteamos eso. Planteamos entonces cuánto vale la coordenada de la línea neutra del eje y cuando z vale 0, y llegamos a que vale menos 41,4 centímetros, y de la misma manera buscamos cuánto vale, por dónde cruza a z la línea neutra cuando i vale 0, y llegamos a 14 centímetros. Positivo. Entonces, si nosotros dibujamos eso, tenemos 14, y dijimos menos 41, 41,4. Bien. Estos dos puntos son entonces los que me definen la línea neutra, y básicamente coincide con nuestra estimación inicial, donde no habíamos puesto valores, sino que simplemente habíamos analizado los signos. ¿Bien? En función de lo que obtuvimos acá, ¿dónde creen que va a tener que estar el centro de presión? Arriba a la izquierda, digamos. Arriba a la izquierda, sí, en el semiplano opuesto a estos dos puntos que acabamos de obtener. Así que vamos a hacer eso entonces. Bueno, primero tenemos que ubicar la línea de fuerzas. ¿Cómo hacíamos para ubicar la línea de fuerzas? Sabés que es perpendicular al momento. Perpendicular al momento, así que si conozco el vector momento, ya sé que la perpendicular a ese vector va a ser la línea de fuerza. Y esas dos líneas que ya obtuvimos, la línea de fuerza y el eje neutro, son ejes conjugados de inercia. ¿Sí? Son ejes conjugados de inercia, y como ven, no son perpendiculares, ni lo van a hacer, solo lo van a hacer en el caso de flexión recta. En el caso de flexión oblicua, no son perpendiculares, son simplemente conjugados de inercia. Y lo tercero es encontrar el centro de presión. ¿Cómo hacíamos para encontrar el centro de presión? Bueno, teníamos nuestras formulitas generales, ¿sí? Si no las recuerdan, insisto, pueden plantear todo positivo y ponerle el signo correspondiente, o buscar simplemente en qué punto de la sección tiene que estar aplicada ese esfuerzo normal, esa fuerza paralela al eje de la barra para generar los mismos momentos que tenemos. Pueden hacerlo en módulo y entonces después ponerlo en signo para que eso suceda. Llegamos a menos 25 centímetros en el caso de la coordenada z, es decir, hacia arriba, y 1 centímetro en el caso de la coordenada y, es decir, hacia la izquierda. Y tenemos entonces este centro de presiones, que si lo unimos con el baricentro, tenemos la línea neutra. Así que ahí no necesitábamos plantear, o sea, si no queremos buscar la perpendicular, nos piden directamente una precisión un poco más, o ser un poco más precisos respecto a esa línea de fuerzas, podemos buscar directamente el centro de presiones. Un comentario simplemente respecto a la figura. Fíjense que
son esquemas que no respetan ningún tipo de escala, ¿sí? Una coordenada es 1 centímetro y la otra es 25, y evidentemente no estamos representando eso en la figura. Si no está a escala el gráfico, no está a escala, pero sí es representativo de en qué semiplano, etcétera, tienen que estar uno y el otro, ¿sí? Simplemente para que después no les llame la atención los resultados, si ustedes después lo quieren graficar en lápiz y papel, respetando esa geometría, les va a dar distinto. Bueno, tengan presente que los dibujos del PPT no están a escala, ¿sí? Y la primera pregunta, en realidad, nosotros arrancamos con la segunda, nos comimos la primera, es ¿cuál es la tensión máxima? ¿Cuál es la tensión máxima? Y entonces lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el peor de los puntos, cuál va a ser el punto más solicitado. Si tenemos dudas podemos chequear un par y podemos ver cuál es. Entonces para eso tenemos que dibujar el diagrama de tensiones totales. Y el diagrama de tensiones totales, ¿perpendicular a qué eje lo van a dibujar? Al neutro. Neutro. Al neutro, claro, porque la sección rota respecto a ese eje. Entonces, si yo dibujo algo perpendicular a ese eje, sé que voy a estar representando perfecto, ¿sí? Todos los, que en esa línea, o sea, en esa línea paralela al eje neutro, todos los puntos van a tener el mismo valor de tensión. Entonces, básicamente lo que hacemos es trazar una perpendicular. Vamos a ver si me sale. Más o menos, ¿sí? Más o menos por eso puede ser una perpendicular al eje neutro. Y después lo que tiramos es, desde los puntos más alejados al eje neutro, unas paralelas a ese eje. ¿Por qué? Porque lo que vamos a dibujar sobre esa línea son las tensiones en todos los puntos de la sección. Yo lo que sé es que en este punto que estoy resaltando ahora, ahí la tensión va a valer 0. Y lo dibujo así, perpendicular al eje neutro, porque lo que sé es que en todas estas fibras, todas estas que están acá, la tensión va a valer 0. Por eso lo dibujo de esa manera, perpendicular al eje neutro. Puedo representar con un único punto todo lo que le pasa a esas fibras que pasan por acá. O sea, básicamente, vamos a ver. A todas las fibras que pasan por acá tienen el mismo valor de tensión. Bueno, ¿cuál creen que va a ser el punto más solicitado de esta sección? Creo que a la izquierda arriba se sumaban. ¿Podías ver así lo podías ver? Bueno, vos lo querés ver con esto, si querés, lo querés ver con los diagramas parciales. Estos que son acá son los que llamamos diagramas de tensiones parciales, pues son diagramas de tensiones que dependen solo de una de las componentes de la resultante de esfuerzos en el baricentro, ¿sí? Entonces, en este punto que está acá, que me estás planteando vos, sí, se suma la tensión normal debido al momento en I, se suma eso con la tensión normal en el momento en Z, y se suma con la tensión normal debido al esfuerzo normal. Así que, sí, esa es una manera de verlo, por supuesto. Pero cuando ya tenemos el eje neutro, otra manera de verlo, es decir, este diagrama de tensiones que voy a dibujar acá, ¿qué variación va a tener? Lineal. Lineal. Va a pasar por este punto. Va a pasar por este punto, ¿no? Necesariamente. Y si varía con todo con la misma pendiente, el máximo valor de tensión va a estar en el punto más alejado del eje neutro. Entonces la pregunta es, ¿qué distancia es más grande? ¿Esta o esta? Obviamente, la de arriba, ¿no? Porque el eje neutro está corrido hacia abajo respecto al baricentro. Bueno, la podrían medir, pero en este caso creo que se puede ver a simple vista que es la primera. Entonces esa sería otra manera de verlo. Ustedes pueden hacerlo en función de los diagramas parciales, y también pueden hacerlo acá sabiendo que ese diagrama necesariamente va a ser lineal.
y que va a pasar por el eje en ese punto, bueno, se me fue. Y que va a pasar por el eje en ese punto, saben que esta tensión va a ser la más grande de todas. Va a ser más grande que esta en particular. Además de que va a ser positiva, si la otra va a ser negativa. En valor absoluto va a ser más grande porque está más lejos del eje neutro. Bueno, este es el punto más solicitado entonces. Este que está acá es el punto más solicitado. Vamos a borrar estas anotaciones para poder directamente trabajar con el diagrama más prolijo que tenemos en el PowerPoint, ¿sí? Tenemos entonces una tensión máxima positiva, una tensión mínima negativa, pero como la máxima está más la positiva está más alejada del eje neutro que la negativa, entonces nosotros podemos saber que el punto más solicitado es el extremo superior izquierdo de la sección. Pero también lo pueden analizar como planteó, no me acuerdo quién fue que había participado, le agradezco por la participación, con los diagramas parciales. Y entonces lo único que tenemos que hacer para obtener esa tensión, una vez que sabemos cuál es el punto, es reemplazar los valores de M, I, MZ, N, Z e I, ¿sí? O sea, las coordenadas en nuestra función general. Recordemos cuál es sigma igual a N sobre A, más MI dividido I sub I por Z, menos MZ dividido IZ por I. Básicamente reemplazo esos valores, ¿sí? Con las dimensiones que teníamos de la sección, y llegamos a una tensión máxima de 18,7 kN por centímetro cuadrado, que por suerte es menor a nuestra tensión admisible de 36 dividido 1.6. ¿Bien? ¿Alguna duda? Una pregunta, Agustín. Sí. Nosotros, viste que trabajamos sobre el empotramiento. Tendríamos que haber hecho exactamente lo mismo del otro lado, digamos, ¿no? O sea, el extremo libre, decís. Para quedarte 100% tranquilo, sí, podrías haberlo hecho ¿De qué es más grande que esa 18,7? O menor en este caso. Nos hubiera dado menor, no lo hicimos porque nos hubiera dado menor, porque la sección más solicitada era la del empotramiento, pero en este caso particular tal vez lo podrías haber chequeado, porque fíjate que ¿qué hubiera cambiado? Hubiera cambiado lo siguiente. Este momento ya no era menos 6, sino que era 18. ¿Sí? Y El MI era 0, creo. pero el MI era 0. Lo que pasa es que el MI es 0, pero este valor es muy grande. En cambio, si a este lo subo a 18, este valor es mucho más chico. Entonces la pregunta es quién hubiera compensado. O sea, si tal vez hubiera ganado eso. Bueno, tendrías que hacer los números y verificarlo por tu cuenta. En general hubiera sido una buena práctica hacer los dos. Pero lo tenemos planteado simplemente en términos de empotramiento. Anticipamos que queda peor, pero cuando no lo saben, sí, es mejor chequear. Efectivamente, sí. Gracias. Hago una aclaración que no sé, por ahí lo dijiste al principio, pero que muchas veces lo que hacen es decir, y agarro de cualquier lugar el más grande. Tipo, acá en vez de verificar con 6, agarran y dicen, bueno, agarro el de 18, porque es el más grande. No, ustedes cuando verifican tienen que verificar una sección con las solicitaciones que tiene esa sección, porque si no la están sobredimensionando. Así que tengan cuidado con eso. Cuando agarran una sección, agarran todos los valores de los diagramas en esa sección, no agarran el máximo que les den todo el diagrama para decir, me quedo tranquilo. No, porque cuando tienen que diseñar, si hacen eso, le va a quedar todo recontra sobredimensionado. Y yo creo que en este ejercicio justo estaban hablando de eso, me fijé qué pasaba, cuánto era la excentricidad, que no me acuerdo. 3 centímetros, ahí están los valores. Bueno, si la excentricidad pasaba a ser 4, o sea, 1 centímetro de diferencia, ya el empotramiento no era la más solicitada. Entonces tengan cuidado con eso porque generalmente acá tenemos un valor de MI de 150 y otro de 18, y ustedes dicen, bueno, 150 es mucho más grande, me fijo solo en el empotramiento. Pero acuérdense que MZ, este perfil, tiene menos inercia en el eje Z, entonces uno de 18 puede causar mucho más, ¿cómo se llama? Muchas más solicitaciones por estar en el eje débil. Entonces, si acá en vez de 3 centímetros era 4,
ustedes tendrían que haber chequeado las dos y les iba a dar efectivamente que la más solicitada era el extremo libre y no el empotramiento. Entonces tengan cuidado cuando tienen un momento en dos direcciones y más cuando tienen mucha diferencia de inercia, como es el caso de un IPN. Sí, en este caso no es un IPN, pero sí es el mismo concepto, pues es mucho más chico, como dibujé ahí, el módulo resistente respecto al eje Z que el módulo resistente respecto al eje Y. Entonces, en esos casos, pequeños momentos en el eje débil pueden terminar controlando y terminar dominando el diseño de la sección. Entonces, la verdad que en este tipo de casos tendrían que analizar los dos, independientemente de que de 18, no sé si la excentricidad 4 se hubiera ido a 24, no sé cuánto se hubiera ido, en ese momento. Así que sí, la buena práctica es verificar los dos porque no lo pueden saber. Como vemos, sí, los momentos son muy distintos, 150 contra, no sé, ahí está, 18, pero, ojo, WZ es mucho más chico que WI. Entonces las tensiones debidas a MZ tal vez están controlando, ¿sí? Hay que verificar los dos, sí, la verdad es que hay que verificar los dos. Y respecto a lo que aclaraba Manu, es que lo que dice, si ustedes van a analizar lo que les pasa a esta sección, tienen que trabajar con este esfuerzo normal, con este momento y con este momento. No pueden decir, para quedarme tranquilo, pongo en coincidencia con este, le sumo este. No, no tiene sentido. Son secciones distintas, ocurren cosas distintas. No pueden tomar lo peor de cada lado, no tiene ningún sentido, ¿sí? No es el problema que están resolviendo. Así que, hecha esa aclaración, no sé si hay alguna duda al respecto. Siempre esos puntos, digamos, serían empotramientos, extremos libres y cosas así, o sea, no. No, porque puedes tener este caso, o sea, a ver, no puedo dibujar, acá. Si tengo este caso, la peor sección es la de medio, ¿no? Claro. Lo mejor es tener el diagrama en la cabeza al menos. Lo puedes dibujar, eso puede ser lo mejor, pero si estás muy acotado de tiempo, tal vez te conviene no dibujarlo si no te lo piden, pero lo mejor es eso, tener el diagrama y poder identificar la peor sección. A veces se cae el maduro, es obvio cuál es la peor, a veces como en este caso no, y entonces estás medio obligado a verificar dos secciones. Ok, gracias. ¿Alguna duda más? Otro comentario que se me ocurrió recién. ¿Puedes poner la diapositiva donde está la sección con la carga excéntrica? Fíjense que ustedes tienen, no, bueno, no puedo anotar, pero está la carga excéntrica sobre Z, y después el centro de presión que ustedes sacan, se les corrió, o sea, no es que se les corre, pero está en el cuadrante de la izquierda arriba. Fíjense que los momentos que tienen les corren ese centro de presión, porque uno muchas veces tiende a decir, tengo una carga excéntrica, el centro de presión está donde está la carga excéntrica, y no, porque ustedes tienen dos momentos que les están corriendo ese centro de presión. Entonces tengan mucho cuidado con asumir esas cosas porque se las van a mandar, o sea, hagan el cálculo, porque a mí de hecho me pasó en el parcialito cuando lo rendí, que había una carga excéntrica y primero dije, listo, está acá el centro de presión. Y no está ahí el centro de presión porque tienen momentos aplicados en la sección. Y me di cuenta y corrí el resto del parcialito. Pero tengan cuidado tanto con lo de la sección que hablamos antes, como de esto, de asumir cosas y arrancar con eso. Sí lo pueden pensar y decir, me parece que es así, y después verificarlo, pero no asuman de una algo porque se pueden mandar una grande. Es correcto, muy bien, perfecto. ¿Alguna duda más? Bueno,